Ya estamos transmitiendo en vivo. Hola a todas y a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Les damos la cordial bienvenida a este espacio dentro de la plataforma Bordando Memorias, que es una plataforma diseñada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en este contexto de la pandemia de COVID, en donde se ofrecen diferentes materiales a todas las personas que así deseen consultarlas para trabajar el tema de las muertes que hemos sufrido en nuestros contextos familiares, de amistades y también laborales. Les hago una breve sinopsis de los contenidos que se pueden encontrar ustedes en esta plataforma de Bordando Memorias. Se encuentra la sección Obituario, que es un homenaje a personas fallecidas durante la pandemia y que compartieron escenarios y espacios dedicados al arte y la cultura como parte de su pasión a la vida. Otra es Espacio Ecuménico, donde se comparten visiones de distintas prácticas espirituales respecto a la muerte, al duelo y la pérdida, así como textos y contenidos anónimos y de personas que han experimentado la pérdida de un familiar o de un amigo. Memorias, en donde a través de esquelas recordamos a quienes murieron en este periodo de pandemia. Orientación, que te invita a consultar el material audiovisual disponible para acompañarte durante este proceso de duelo. Y Directorio, que es una lista de instituciones con línea de atención psicológica gratuita. Este servicio se encuentra completamente abierto para todas y todos ustedes. Y dentro de los materiales que pueden encontrar ahí, se encuentra ya el libro Un adiós en armonía, una invitación para aceptar la muerte y abrazar la vida, que presentamos en esta transmisión en vivo, y donde nos sentimos muy honrados por contar con la presencia de Asunción Álvarez del Río, a la cual me voy a permitir presentar brevemente, que es psicóloga y doctora en ciencias en el campo de bioética, es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde ha desarrollado las líneas de investigación sobre la muerte en la práctica médica y los dilemas éticos relacionados con el fin de la vida. Es autora de Práctica y Ética de la Eutanasia, publicado en 2005 por el Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, Asunción, por acompañarnos el día de hoy. Ay, pues un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y también presento a Elvira Cerón Aguilar, que nació en la Ciudad de México, estudió sociología, psicoterapia sistémica, tanatología e intervención en crisis. Cursó una maestría en educación familiar y se tituló como coach ontológico. Con más de 25 años ejerciendo la psicoterapia y el acompañamiento tanatológico, se encuentra siempre en búsqueda de herramientas y nuevos recursos para compartir con otros en tiempos de adversidad y crisis. Muchas gracias, Elvira, también por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación, es un gozo. Bueno, pues comencemos con esta presentación de este libro, Un adiós en armonía, publicado por la editorial Grijalbo, y que ustedes podrán descargar completamente gratuito en esta plataforma llamada Bordando Memorias. Me gustaría comenzar, ahí encontramos la portada del libro. Muchas gracias, Asunción. Me gustaría comenzar preguntándoles cómo surgió la idea de crear este libro, que aparte ya lo verán nuestros consultantes y las personas que lo descarguen, pero me pareció maravillosa la idea en cómo está estructurada la presentación del libro, que desde el prólogo lo aclaran, y me gustaría que nos contaran cómo se conocieron, cómo surgió esta idea de generar un libro sobre los duelos en un formato completamente diferente y que no, por lo menos yo no había visto antes. ¿Quieres que empiece Elvira? Empieza tú. Bueno, yo conocía mucho el trabajo de Asunción y tenía como mucho interés en ella. Un día coincidimos en una boda y tomé todos sus datos y ahí fue cuando surgieron, como poderla conocer a través de su trabajo que me interesaba muchísimo. Y nos encontramos un día, nos tomamos nota, otro día nos encontramos entrando al cine y ahí hicimos la cita, comimos juntas y fue una larga comida donde surge el libro. Y como surgió comiendo, surgió platicando y por eso es este formato de preguntas y respuestas. ¿Pero qué complementarías, Asunción? Bueno, que fue un gran encuentro el conocernos ya en persona. Y bueno, claro, en esa comida
Pues fue muy, muy agradable, muy importante, porque realmente no es fácil encontrar a alguien a quien le interese el tema de la muerte. Y fue lo que nos reunía en común. Y entonces platicando, una de las cosas que dijimos es que cada quien había intentado hacer un libro sobre la muerte, pero justo quizá es más difícil hacerlo solas. Entonces dijimos, vamos a hacerlo juntas. Y aparte, el interés del libro, dijimos, ¿por qué no hacemos un libro en donde hablemos de la muerte y podamos transmitir que hablar de la muerte no es tan difícil como parece y que puede ser muy, muy útil porque finalmente la muerte está ahí? Y también por eso fue la idea de, bueno, si queremos transmitir que es fácil hablar de la muerte o no tan difícil, vamos a hablar. Y fue lo que hicimos, ponernos a hablar. Digo, si buscamos cuáles serían los temas que teníamos que cubrir, que se convirtieron en cada capítulo, pero claro, el libro es una serie de conversaciones en donde una le pregunta, la otra contesta, y así se desarrolló. Perfecto. ¿Cómo surge este interés individual por la muerte en una sociedad en donde la muerte es un tema bastante escabroso y que rehuimos, a pesar de que el 2 de noviembre ponemos ofrendas? Claro. Bueno, empiezo, Asunción. Sí, sí. A mí me surge desde muy pequeña. Mi papá es médico, anestesiólogo, y él un día regresó a la casa como con la barba enorme, como que se había hecho viejo, pues se había llevado a la escuela en la mañana y estaba fresco y rozagante, y cuando regresó lo vi muy acabado, por ahí tendría más o menos 7 años, y se metió con mi papá, con mi mamá al despacho y le dijo, hoy me ganó la muerte. Yo, era como la primera vez de que le ganó la muerte, ¿qué es la muerte? ¿No? O sea, ¿por qué combatir con la muerte? Y ahí me di cuenta que la muerte a esa corta edad, pues te arrebataba algo, te hacía viejo, te daba frío. Me acuerdo haber quedado escuchando ahí con mi mamá, bueno, con la conversación de mis papás atrás de la puerta. Cuando salió mi papá, me acuerdo haberle preguntado, ¿y tú te vas a morir? Mi papá me contestó, no, mientras sí y no mientras tú me necesites, ¿no? Sí me voy a morir, pero no mientras me necesites. Y la verdad que fue una gran, pues, bendición, un gran regalo que se ve que lo necesité mucho porque murió cuando tenía 86 años. Y eso también hizo que conjugáramos más este libro porque tanto Azucena como yo, cuando estábamos escribiendo este libro, pues nos estábamos despidiendo de nuestros papás, ¿no? Ante la vida. Así que ese fue mi primer encuentro con la muerte. Ya vinieron otros posteriores, ya más adulta, que me fueron invitando a reconocer que la muerte en realidad a lo que realmente nos invita es a no desperdiciar la vida, a disfrutarla y a estar consciente de su cercanía. Gracias. Gracias, Elvira. Pues a mí llegué por otras circunstancias. A mí tuvo mucho que ver el que, pues yo dejé de ser religiosa. Yo tenía una religión que me daba una respuesta para la muerte, porque finalmente, de acuerdo a lo que me enseñaba la religión, pues la vida seguía después de la muerte. Así que, aunque la muerte me pudiera preocupar, pues mi respuesta de que hay más vida me la solucionaba de alguna forma. Pero cuando pues realmente como un proceso de la vida ya me descubrí no religiosa, no creyente, como que uno de los problemas era, ¿y ahora qué hago con la muerte? Porque ahora la muerte quiere decir que hay esta vida y se acaba y ya no hay más, que es lo que yo creo ahora. Entonces hubo un periodo en donde yo decía, ¿cómo le hago para vivir una vida en donde la muerte forma parte y no hay más? Eso me angustiaba. Y entonces como psicóloga me ayudó bastante el trabajo que hice en mi propio análisis personal, pero yo sentía que faltaba algo más. Y lo que yo pensé es, yo tengo que trabajar con la muerte, tengo que hacer algo. Yo creo que eso me va a dar una respuesta, por lo menos pues no sé, voy a ver qué pasa, pero era como intuitivo, ¿no?
hacia el final de mi psicoanálisis dijo, ahora tengo que trabajar con la muerte. Y la verdad sí fue una respuesta. Primero me di cuenta que no era la única, sino que es una sociedad. Y por eso yo tenía problemas, porque no tenía forma de resolverlos, porque no hay espacios para hablar de eso. En la medida que lo convertí en un tema de trabajo, descubrí lo que ya decía Elvira. Realmente, algo que había oído pero que no me constaba es ocuparse de la muerte, creerse la muerte le da mucho sentido a una vida que acaba. Y encontré respuestas a través del trabajo y a través de no preocuparme por lo que no podía controlar, que es la muerte, pero darme cuenta que tenía mucho que hacer para controlar la vida. Y aparte, como todo esto se fue dando en un contexto académico, porque tuve la suerte de entrar a la UNAM para trabajar este tema, me di cuenta que además yo podía ayudar mucho para que otros que seguramente les pasaba algo igual, y más en la práctica médica, lo descubrí muy pronto, pudiera aportar algo. Entonces así fue como entré al tema. Para mí, para resolver un problema mío. ¿Por qué creen ustedes que el tema de la muerte sea un tema tan vedado en nuestra cultura cotidiana? ¿Qué es lo que nos da miedo? Bueno, yo creo que aquí existen 4 miedos existenciales en el ser humano, todos los seres humanos de todas las culturas, ¿no? Y uno de los miedos existenciales es el miedo a la muerte. Entonces, ahí están. Por el hecho de nacer tenemos miedo a morir. ¿Qué le tenemos miedo a morir? Hay un gran abanico en todos estos miedos, ¿no? Tenemos miedo al dolor que causa la muerte, al dolor que les puede causar la muerte a nuestros seres queridos o el dolor de la muerte de nuestros seres queridos, así como también a ser olvidados, ¿no? O sea, la verdad es que hay un abanico de miedos que se presentan ante la idea de la muerte. Y creo que tiene que ver con que no nos enseñan a hablar de la muerte desde que somos chicos. Cuando se le menciona que estamos en el kinder, nos dicen que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y la verdad es una enseñanza que le hemos repetido de generación en generación y que no es así. El ser humano tan pronto es gestado, estamos listos para morir. Si tan solo nos los enseñaran a esa corta edad, podríamos entender la muerte como parte de la vida. Volveríamos a esto que comentaba hace rato, disfrutaríamos mucho más la vida y quizás no le tendríamos tanto miedo a la muerte, sino más bien miedo a desperdiciar la vida. Y sería como la contraparte para esto. Asunción. Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que es un hecho que se entiende que la muerte nos cause, o sea, hay algo que invita a evitar algo que duele y que angustia, ¿no? Pero esa respuesta nunca ha sido útil, o sea, puede servir de momento cuando enfrentamos algo que nos asusta o duele, pero no nos podemos quedar en eso porque si no, no resolvemos nada. Entonces yo creo que lo que hace que tengamos tanto miedo a la muerte tiene que ver con que nunca podemos hablar de ese miedo a la muerte, ¿no? Cuando tenemos miedo a algo y lo hablamos, vamos localizando el problema y decimos, ay, yo creo que era enorme, porque así lo sentimos cuando estamos solos con una idea. Es enorme, ocupa todo nuestro cerebro, pues, todo nuestro momento. Cuando lo hablamos se localiza, que además podemos... Creo que tenemos un problema. Yo no escucho a Asunción. ¿Tú la escuchas, Elvira? Sí, la escuché, pero se quedó congelada la imagen. Sí, también se me quedó congelada. Esperemos que pueda regresar pronto. Me gustaría que nos comentaras tú, Elvira, en lo que Asunción puede regresar, cómo estructuraron este libro, cuáles son esos bloques que ustedes idearon como fundamentales para hablar de la muerte. La verdad es que todo nos cautivaba, queríamos hablar de todo en este libro para poderles transmitir a nuestros lectores, pues lo que para nosotros era importante, ¿no? Entonces, uno, lo que Asunción estaba diciendo hace un rato, que hablar de la muerte le quitamos ese matiz de miedo, ¿no? Como poderlo comunicar. Hace rato cuando nos comentabas del miedo,
es algo que también es muy importante. En la medida en que yo le pongo un nombre al miedo, o sea, le pongo el apellido al miedo, tengo miedo a, ¿no? En ese momento como que le pierdes fuerza a ese miedo que se nos viene encima, lo vemos en una dimensión tamaño. Entonces, el primer tema que hicimos es hablar sobre la muerte, ¿no? Que ya eso era como muy cotidiano. La otra parte es que tenemos diferentes creencias alrededor de la muerte, entonces también teníamos como esas inquietudes. Entonces, el segundo tema fue aceptar la muerte y cómo aceptar la muerte y luego vivir la muerte. Entonces, en este capítulo hablamos de muchos como pacientes experiencias que yo tuve a lo largo de la vida con diferentes pacientes para hablar de cómo nos íbamos introduciendo a hablar con las personas que están en etapa terminal y cómo eso les alivia y les ayuda. Pero aquí haciendo un paréntesis, Fausto, yo creo que es tan importante hablar no solamente de la muerte cuando se presenta una enfermedad o la cercanía de otro, sino hablar de la muerte como parte cotidiana. Hoy, ante este momento histórico que estamos viviendo, una invitación que hago muy a menudo en diferentes foros es: siéntense a la hora de la cena, a la hora de la comida y hablen de lo que es la muerte para cada uno. Relacionémonos con la muerte para poder hacernos cargo de la vida y vivir en esa gratitud de cada día que despertamos y estamos bien, ¿no? O sea que este momento histórico o pandemia sí nos tiene que hacer tomar conciencia de la cercanía y que no tiene ni edad ni estado, aunque hay para algunos por su edad estamos como más en la línea, ¿no? Los mayores de 65 años, estamos más en primera línea. La realidad es que hemos tenido muertes de 20 y tantos, de 30, no hay una edad. Entonces, hablemos qué queremos de la muerte, cómo queremos, hasta dónde. Entonces, bueno, siguieron los temas. Decidir sobre la muerte es otro tema que para mí es muy importante. En ese capítulo yo entrevisto a Asunción preguntándole sobre cómo poder decidir sobre la muerte, dónde está permitido, qué podemos hacer, qué no. Tenemos otro capítulo que para mí es muy importante, que es los médicos y la muerte, ¿no? Cómo dialogar con los médicos, también es una parte que me toca entrevistar a Asunción. Y el último capítulo que a mí me encanta, que es sobre religión, espiritualidad y muerte, porque ahí vemos como estos dos contextos en que Asunción y yo pensamos de manera diferente, pero no por eso no vinculamos el por qué la fuerza del espíritu nos da una fortaleza ante la muerte. Porque al final, y nuevamente retomo el momento que estamos viviendo, recordemos que somos más allá de un cuerpo físico, somos un cuerpo espiritual, lo que nos permite ayudarnos para despedir y acompañar a nuestros seres queridos a pesar de no estar a su lado físicamente. Muchas gracias, Elvira. Perdónanos, Asunción, te perdimos en Sí, algún no sé qué momento de pasó, tu de repente intervención. me vine, sí. ¿Quieres seguir como desarrollando lo que estabas planteándonos? No, creo que ya quedó completo, pero más bien esta idea de los capítulos. Yo creo que eh, algo que nos ha confrontado esta pandemia es pues, con este tema que no queremos pensar. La muerte se ha hecho muy presente, ¿no? Y algo que también nos ha confrontado es que esta idea que tenemos de que la medicina tiene que poder siempre vencer a la muerte, pues, no es cierta. Entonces, no tenemos control sobre la muerte, los médicos tampoco, ¿no? Muchas veces sí pueden hacer mucho, pero no siempre, ¿no? Esto es algo que ha sido muy duro asimilar, ¿no? Digo, no, la gran mayoría no contagia de la forma grave, no se contagia de la forma grave de la enfermedad, pero nunca sabemos quién va a ser y de los que se contagian así, se mueren, se pueden morir. Entonces, si reconocemos que no hay que poner todo en una confianza ciega en la medicina, porque finalmente la muerte llega un momento que no se puede evitar, pongamos la atención y ocupémonos de lo que sí nos toca, que es lo que podemos elegir en el final de la vida. Y por eso ese tema de las decisiones sobre el final de la vida es muy importante. Es importante que lo tengan más claro los médicos, pero también los que somos o seremos pacientes, ¿no? Saber que podemos
influir en cómo queremos que sea el final de nuestra vida, que es importantísimo, es el cierre de este paso por la tierra, de esta obra que construimos, entonces que sea lo más de acuerdo a nuestros valores. Y eso nos permite entonces elegir que a lo mejor hay tratamientos que ya no queremos, porque nos arriesgan a que el final de nuestra vida sea en condiciones que no querríamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Estas son las decisiones que tienen que ver con rechazar tratamientos, con no iniciar tratamientos. En ese capítulo también hablamos de decisiones que nos falta tener en México y que también nos darían mucha tranquilidad para vivir con la confianza de que nuestra muerte va a estar bien cuando toque, que son la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, ¿no? Entonces, que habría que pelear más. Y un capítulo que a mí me gusta mucho también es el del médico ante la muerte, porque coincidió con la muerte de mi papá. Y yo hablo, ahí le cuento a Elvira, qué importante fue en nuestro caso encontrarnos con un médico que era absolutamente claro, pero al mismo tiempo cálido. Eso nos permitió tomar buenas decisiones y eso significó acompañarnos en esa situación que es difícil cuando alguien que quieres está en el final de su vida. Pero como eso no se puede evitar, pues lo que hay que hacer es hacerlo de la mejor manera y fue lo que hizo este médico. Y no todos los médicos están preparados para hacer eso, ¿no? Y la verdad hace toda la diferencia. Claro. Me gustaría un poco más enfocarnos en el contexto de COVID que estamos viviendo actualmente, porque es un contexto muy particular en nuestra relación con la muerte, ¿no? Generalmente podemos acompañar a nuestros familiares hasta el último momento, aún estando hospitalizados, y en este contexto de pandemia cuesta mucho trabajo poder inclusive verlos, Sí. verlas. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo podemos abordar de manera cotidiana en nuestros hogares, en nuestros círculos familiares y amigos? Y también en particular, aprovechando la pregunta, hacer otra, ¿cómo trabajarlo con niñas y con niños? Ese es un preguntón y creo que es algo súper importante tocarlo en este tema. Bueno, yo creo que morir en pandemia, primero hay una gran frustración y algo de esa gran frustración es de qué está hecha nuestra frustración, ¿no? Y está compuesta de miedo, de impotencia, ¿no? De muchísimo enojo porque a veces no tenemos la información necesaria para saber qué hacer. Entonces tiene una combinación, saberla, tener conciencia de qué está hecha nuestra frustración, podemos de entrada ir como dialogando con ella, ¿no? Hay otra emoción que se vive, que es la angustia de no saber a quién de los que queremos o si nos toca a nosotros, ¿no? Entonces está ahí presente la angustia. En muchos hogares se cae en depresión, ¿no? Al tener todo esto y no poderlo hablar, volvemos al tema de no hablar, te lo estás comiendo y no lo estás procesando para ver, bueno, sí, pero podemos hacer esto, nos podemos cuidar de tal manera, nosotros podemos ser nuestros propios líderes para cuidarnos en este sentido, porque lo que sucede es que cuando se enferma, hablando, te voy a hablar de un caso que quizás con eso podría ser como muy significativo, se enferma un familiar, lo llevan al hospital, los demás no saben si quedan contagiados o no, entonces ya todas estas emociones que te estoy diciendo están ahí presentes. Los llevan al hospital, en hospitales públicos, en hospitales privados tienes un poco más de contacto en información, no en cercanía, pero sí en información y presencia hospitalaria, pero en hospitales públicos, que es la mayoría, que es el dolor que nos debe simbrar y no podemos ser ajenos, son en los hospitales públicos donde entregamos un paciente y muy a menudo nos entregan cenizas de nuestro paciente. Ante eso, que lo vamos como viviendo y que nos causa, surge otra emoción que yo no la llamo, bueno, que es una emoción que no es una emoción genuina, sino es una máscara y es la culpa. Porque yo digo que la culpa no existe, es una responsabilidad, pero la culpa que nos paraliza, que paraliza a los familiares es la idea de lo llevé al hospital y por eso murió. Pero si se muere en cambio en casa y no lo llevé al hospital, se murió también porque no lo llevé a casa. O sea,
la culpa se presenta y yo lo que para mí es muy importante poder transmitir en este auditorio es, no existe la culpa ante la muerte, no está en nuestras manos, ¿no? Entonces, si lo hablamos con anterioridad, podemos dialogar de que la muerte forma parte de esa experiencia de vida que venimos a vivir y está dada. Somos dueños de todo lo que hacemos, pero no de ese último instante, más que de lo que hablaba Asunción, de cómo elegir un poco hasta dónde quiero que se haga de mi cuerpo o no. Pero la muerte no es culpa de nadie, y menos de los familiares. Entonces, lo primero es invitar a todos a que, lejos de detener ese gran dolor que sienten por la muerte de su familiar, instalarse en la culpa porque no se sana, no se resuelve, pero sobre todo no nos conectamos con nuestro familiar. Entonces, la invitación para conectarnos con nuestro familiar, uno es aceptar, ¿no? Que le tocó morir, ¿no? Que murió, no es que le toque, porque no estamos como en la fila, pero que por las circunstancias murió, ¿no? Muy a menudo, muchos de los pacientes que hoy tenemos frente al COVID tienen antecedentes físicos o biológicos que favorecen a que en este contagio lleguen a la muerte. Entonces, una vez que muere nuestro familiar, lo importante en pandemia, lo importante es hacer a un lado la culpa, y la otra, esto que te compartí hace un rato, es conectarnos con el espíritu de nuestro familiar, ¿no? Con esa fuerza interior. Quienes tenemos una fe religiosa podemos entenderlo de manera más sencilla, pero si no, lo hago de la manera más práctica. Si un celular, ¿no? que lo ha creado el hombre, no tiene cables, nos podemos comunicar a todos lados por esta gran tecnología, ¿cuánto más no nos podemos conectar con este estuche interior que tenemos la facilidad de conectarnos en nuestra mente, pero sobre todo con nuestro corazón, a los momentos más emotivos o de mayor gratitud que tenemos alrededor de lo que convivimos con nuestros seres queridos? Entonces, a la persona que está muriendo, yo le diría, conéctate con tus mejores momentos, dialoga con el COVID, que es quien ha sido el que se presenta ante ti para quitarte la vida, ¿no? No te decía Jung que si nos resistimos persiste, ¿no? Entonces hay maneras, ¿no? Como soltarnos en ese estar ahí, evocar la salud, trabajar con esta parte por si lo logramos mover. Tengo pacientes que dialogando con una salud muy buena, antecedentes mejores, pero infectado, han logrado salir, pero han estado en el umbral de la muerte, dialogando y repasando. Y yo les digo, si hemos de repasar con la mente los momentos de nuestra vida, no repasemos los que nos lamentamos, repasemos aquellos que nos fortalecen, nos llenan de amor, de pasión por la vida, y después pronunciemos gracias por todo ese tiempo compartido. Porque si salimos de esta batalla, quienes logran salir del COVID sanos para recuperarse después en casa, sabrán que dialogar les ayudó. Pero aquellos que se han quedado ahí para decir adiós a su cuerpo físico, sepan que su espíritu jamás muere. Habita en el corazón de todos los que los recordamos, los evocamos y nos conectamos con el amor y la fuerza que nos acompaña. Brevemente. Gracias. ¿Quieres comentar para que luego hablemos de los niños? No, si quieres la siguiente pregunta, porque creo que fue muy completa. Sí me gustaría como enfocarlo al diálogo con los niños y con las niñas, porque de repente muchos padres de familia pueden tener el dilema de cómo abordarlo sin generar miedo o un miedo más grande en los niños. Pues hay que abordarlo con mucha naturalidad, con mucha empatía, y es muy importante que desde una actitud serena, que bueno, quizás ese es el reto, ¿no? Los niños pueden entender la muerte, no es que les guste que se muera alguien que quieren y que ya no van a ver, pero lo que hace que
que la comprensión sea difícil es la actitud muchas veces de los adultos, que son los que tienen problemas. Entonces, si hay una situación de muerte, pues el niño se va a hacer preguntas porque ya no va a estar un familiar, o hay que decirle y después esperar a qué preguntas tiene el niño. Según la edad, pues va a ir haciendo las preguntas de alguna forma, ¿no? Elvira nos contaba la que ella se hizo a los 7 años. Muchas veces lo que preguntan los niños es: ¿y qué va a pasar contigo, no? A veces se puede morir su papá y hay que decírselo. No se puede ocultar un hecho tan contundente de la vida. Y después tampoco se tiene que ocultar lo que los adultos sienten sobre ese hecho, ¿no? Como que muchas veces se preocupan por disimular, por hacer como que no están tristes. No, la muerte va acompañada de dolor, porque el dolor implica la contraparte del amor, o sea, duele lo que se quiere, que no está, ¿no? Entonces es lógico que se dé el dolor y está bien que el niño lo vea, porque al mismo tiempo va a ver que hay maneras de acompañarse y de hacer cosas como homenajes a su persona para que se les siga recordando y se les siga agradeciendo lo que significó en la vida. Entonces yo diría que, como en situaciones de no pandemia, siempre hay que hablar de la muerte cuando aparece con naturalidad y darle explicaciones a los niños. Lo peor que se puede hacer es no explicarle a un niño por qué se muere alguien, porque el niño se lo explica como puede. Y quién sabe cómo se lo explica. Y a veces se da explicaciones que le hacen mucho daño, ¿no? Entonces yo diría eso. Yo quisiera solo sumar que muy a menudo los adultos tendemos a, vamos a hablar en otro lugar donde no estén los niños. Por favor, no. Hay temas que se tienen que hablar, pero de la muerte de un familiar querido, acójanlos, siéntense con ellos, que se sientan que son seres que les importa lo que sienten, y lo que más sienten ante la muerte de alguien, pues, es vacío y soledad. Entonces, hagámonos cargo de estar con ellos, de preguntarles cómo se sienten y acompañarlos en ese duelo, en ese despedirse de su ser querido. Y en el libro compartimos algunos, pues, herramientas como para poder trabajar con los niños y que se en ese proceso del duelo. Gracias, Elvira y Asunción. Quisiera invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento que si quieren dejar alguna pregunta o algún comentario a las autoras que tenemos en este momento en vivo, háganlo sin ninguna limitante. Aquí yo serviré de intermediario para que ellas puedan escuchar su voz. Y precisamente quiero aprovechar este espacio para mencionar un comentario que hace Paulina Zavala, que comenta: hace mucho participaba en un grupo de escuela para padres y justo conocimos un caso en el que un niño le había dejado de hablar a su mamá. Perdón, pasó una motocicleta y entonces se oyó horriblemente. Un niño le había dejado de hablar a su mamá por ocultarle que su abuelito iba a fallecer. ¿Qué pasa con estos niños a los cuales se les niega la información sobre la muerte? Nos comentaba Asunción que se lo explican como pueden y eso les puede hacer mucho daño, pero ¿cómo manifiestan estos dolores o estos procesos de duelo y de aparte de desconocimiento sobre el tema? Pues Sí, aquí este niño afortunadamente lo pudo expresar, porque muchas veces uno no se entera de qué está viviendo el niño, ¿no? Eso va a depender de la personalidad del niño y de qué tan expresivo o introvertido sea, ¿no? Entonces, por eso es un riesgo ocultar, y aquí yo creo que lo que este niño sintió fue lo que Elvira advertía, ¿no? Que no se sientan excluidos de lo que está pasando en esa familia. Es como faltarles el respeto, como si no fueran personas que tienen derecho a saber lo que está pasando en la familia a la que pertenecen, ¿no? y que además quieren a la persona, ¿no? Que son significativos y tienen derecho a despedirse de su ser querido. Y creo que eso es muy importante y se pueden despedir con dibujos, con palabras, y si hay la cercanía, pues con abrazos y recibir los últimos abrazos. Bueno, No, eso está limitado ahora, pero sí, abrazos de alguna forma los que se pueden hacer, ¿no? claro.
Claro, y los medios también digitales nos permiten tener otro tipo de contacto que en otros contextos tecnológicos no se podían tener, ¿no? Sí. Sí. Una pregunta un poco saliendo de este tema del cómo trabajarlo en familia. ¿Qué nos recomiendan pensar de manera constante para resolver cómo deseamos que sea nuestra muerte? Empezar a pensar en nuestra muerte particular. Tal cual. O sea, no se trata de estar pensando siempre en la muerte, se trata de ocuparse de eso y esa es la manera de prepararse. Yo creo que algo que nos daría mucha tranquilidad, porque la muerte nos puede pasar de muchas formas, pero lo más probable en esta época es que nos encuentre en un contexto de atención médica. Entonces, tenemos que responsabilizarnos de nuestra muerte. A lo mejor ya no estamos conscientes y habría que dejarlo por escrito, pero una pregunta que orienta muy bien es, ¿en qué condiciones a mí me parecería indigno seguir viviendo? ¿De qué forma yo ya no querría vivir? ¿No? Y idealmente, ¿cómo me gustaría que fuera el final de mi vida? Y eso, aunque una cosa es pensarlo cuando no está pasando y otra cuando está pasando, esa previa reflexión ayuda mucho. Porque es una manera de estar preparados para tener el control sobre el final de nuestra vida y no estar por el miedo, porque el miedo es muy mal consejero, aceptando cualquier cosa, queriendo creer en falsas esperanzas y en esta fe ciega a la medicina, que pues no, así no funciona. La verdad, la medicina tiene sus límites. Entonces yo digo, sí hay que pensar, y ese es el tipo de conversaciones que habría que hacer. A lo mejor hay resistencia al principio, pero uno tendría que decir, miren, yo quiero que sepan esto, porque puede suceder que yo ya no lo pueda decir. Y a mí me interesa mucho que al final de mi vida no me someta a condiciones que para mí serían indignas. Y si yo ya no lo puedo pedir, ustedes tienen que encargarse. Así que sí quiero que me escuchen. Y eso puede dar lugar a que los demás también vayan diciendo. Entonces sí es una invitación. Y no se tiene que estar hablando todo el tiempo de esto, pero no evadirlo y no dejarlo como algo que no, eso ya será después y después y después. No sabemos si va a haber tiempo para después. Y no podemos no decir, y hoy la vida nos está poniendo a dialogar. Hablemos qué queremos. No le dejemos la responsabilidad a nuestros seres queridos de lo que hoy podemos decidir nosotros. Y despedirse sabiendo lo que uno quiere es de verdad un gran privilegio. Usemos ese privilegio que lo tenemos todos, ¿no? Y lo tenemos desde reconocernos mortales y no inmortales, como decía Asunción, a través de la medicina. Claro, y también la importancia que tendría que los familiares respeten esta última voluntad, ¿no? Claro. Claro, porque hay que pensar que el personaje más importante en el final de la vida es el que está acabando su vida. Y a veces los familiares que no han pensado en la muerte, no han pensado en que ellos son mortales y que las personas que quieren también son, en el momento final, desde el egoísmo, quieren que la persona viva más. Y no les importa en qué condiciones, lo cual pues no es justo para la persona que está acabando su vida. El que cuenta es esa persona, ¿no? De ahí Eh, dejarlo por escrito. ok. Ustedes recomiendan que es vital escribir esta última voluntad y que se pueda proteger de esta manera la decisión de la persona. Es importante escribirlo, pero tras haberlo comentado, porque si uno lo escribe y a lo mejor solo una persona lo sabe, pues es demasiado peso para esa persona y los demás dicen, bueno, ¿y yo cómo sé que? Entonces sí, sobre todo hablarlo y luego escribirlo, pero sobre todo haberlo hablado y explicar por qué es importante para uno, ¿no? Cuando llegue el momento va a ser mucho más fácil tomar la decisión porque uno va a estar diciendo, estamos haciendo lo último que quería. Y bueno, qué honor poder hacer algo por esa persona en este momento, ¿no? Que ya no lo puede hacer y que confía en nosotros. Es otra perspectiva totalmente diferente. Claro. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo que si quieren consultar este libro, Un adiós en armonía,
va a estar disponible en esta plataforma Bordando Memorias para que ustedes lo puedan descargar y leer íntegro y poder consultar todas estas propuestas que tanto Elvira como Asunción nos hacen de dialogar la muerte, herramientas para trabajar el constante diálogo de la muerte y prepararnos para esto que, como ellas comentan, forma parte de nuestra vida. Les quiero, perdón, Asunción, ¿querías comentar algo? Fíjate que sí, sobre esto, para Elvira y para mí es un gusto enorme poder dar este libro, compartir este libro, porque tenemos la experiencia de que precisamente por este diálogo fácil de temas muy importantes, pero de manera platicada, la experiencia y la retroalimentación que nos han dado muchas personas es que les ha sido una gran compañía y una gran orientación y que además se les ha hecho fácil. Algunas dicen, bueno, me sentía tomando café con ustedes, ¿no? Estaban hablando y contestándose y yo casi con ganas de participar, ¿no? Entonces, este aspecto de que acompaña en situaciones que son muy difíciles, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un gusto enorme poder contribuir con esto en esta situación en donde ciertamente estamos enfrentando, mucha gente está enfrentando ya situaciones dolorosas y que esto pueda servir. Claro. Me gustaría compartirles algunas de las inquietudes que tienen en el foro, en esta transmisión en vivo. Esta primera pregunta la hace León Gar. Ya la habías comentado tú hace un momento, Asunción, pero creo que podría funcionar hacer una breve síntesis de lo que comentaban. ¿Cómo es recomendable compartir con un niño sobre el proceso de la muerte? Hay que orientarse por las preguntas del niño, ¿no? Puede ser que el niño inicie la primera pregunta de qué pasó con X persona que se murió, o puede ser que uno tenga que decirle, porque en esta situación, pues a lo mejor ya los niños no están en contacto con otras personas como en situaciones de no pandemia, ¿no? Entonces hay que iniciar y después realmente hay que orientarse por lo que el niño va preguntando. El, el niño necesita responder a su curiosidad y a veces uno cree que tiene que decir mucho más y realmente no, lo que el niño vaya necesitando saber. Pero lo más importante es la actitud con que se hace, transmitir el mensaje de que está muy bien hablar de eso, que hay que responder. A veces lo que se transmite es tanta perturbación que el niño lo que entiende es, de esto no se puede hablar, parece ser, y ya va a dejar de preguntar. Entonces, lo más importante es también la actitud de uno y de saber que está bien, porque a lo mejor también tiene dudas, ¿le debo hablar al niño de esto o no le debo de hablar? Sí, sí hay que hablar, saber qué es lo que está bien, ¿no? Y sumaría solamente el que el adulto muestre las emociones que siente con serenidad, ¿no? Pero que puede entender que la muerte duele, que nos hace falta, que nos hace llorar, que de pronto sentimos enojo. O sea, que pueden los niños ver que las emociones se pueden vivir de manera natural, el abanico total, ¿no? Como no privar al niño de vivir lo que le toca vivir. Claro, y ser capaz de poder mostrarnos vulnerables, ¿no? Creo que eso es algo muy complicado en una sociedad como en la que nos encontramos hoy Sí, en día. Hay Sí, una pregunta, perdón. no, no, que es estar atentos que la vulnerabilidad trae sus propios frutos, ¿no? Como ese de volverte compasivo, reformarte con el otro y acompañarlo, ¿no? Y es ahí donde tenemos que estar con el niño para contener, abrazar, y va a haber cambios en esas rutinas para poderlo entender y acompañar en este proceso llamado duelo, ¿no? Claro. Hay una pregunta de Jacobo Rendón que dice, ¿cómo se puede abordar el tema de la muerte con una persona de la tercera edad que se niega a hablar del tema y además hace todo lo posible por mantener lejos a las personas? bueno, creo que hay límites a lo que uno puede hacer. Está el dicho de que, bueno, no se puede ayudar a quien no se deja ayudar. Pero se le puede transmitir, bueno, entiendo que ahorita no quieres hablar de esto, pero ya sabes que conmigo puedes hablar. Entiendo que a lo mejor te da miedo y tu manera de manejar esto es no hablando, pero eso no va a hacer que no suceda lo que tienes miedo. Puede o no suceder y a mí me gustaría estar
muy preparado para hacer lo que tú quisieras que yo hiciera. A veces se puede empezar por decir, la edad cuenta, pero no tenemos garantía nadie de quién va a morir antes. Yo quiero que sepas esto, yo quiero que sepas lo que yo quiero, así como me gustaría saber lo que tú quieres. En fin, pero bueno, creo que hay que ofrecerse como un interlocutor y también hay que respetar al otro, no se puede imponer, ¿no? Pero esa persona, si lo que le está haciendo actuar así es el miedo, bueno, también puede ser una forma de ser. Tampoco podemos cambiar a las personas. A lo mejor siempre ha sido de una forma y no podemos esperar que al final de la vida sea completamente otro, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que le quede claro que cuenta con un interlocutor muy interesado en conocer para poder ayudar cuando sea necesario, si es necesario. Sí. ¿Algo que quieras agregar, Elvira? Yo creo que solo le agregaría saber estar y respetar al otro es importante. Y a veces la sola presencia, y bueno, en este tiempo no está tan fácil el palpar y el tocar que sana mucho, pero creo que las palabras, pocas palabras, hoy pueden estar. Entonces, cuando tú quieras, yo estoy para ti, para que hablemos sobre esto. Sé que es difícil, aquí estoy, ¿no? Y uno se retira. Y creo que eso es súper importante, sabernos retirar. El modo y el motivo sin perder el ritmo es importante, ¿no? De la Muchas conversación. gracias. Yesheida Segundo nos pregunta que yo he visto que hay muchas familias que le piden a uno que no muestre sus sentimientos, el dolor. ¿Qué consecuencias tiene negar el dolor? Bueno, la primera inmediata es que no se pueden acompañar para aliviar ese dolor. Esa es la primera, ¿no? Que cada quien vive el dolor por su cuenta. Y bueno, es mucho más llevadero, mucho más aliviador cuando se puede compartir. Así como las alegrías son mejores cuando se comparten, también el dolor es mucho más soportable y mucho más llevadero cuando se puede compartir, y más si están compartiendo la misma causa de dolor. Entonces yo creo que es parte de, no solo tenemos una gran dificultad para darle un lugar a la muerte, sino que nos hemos vuelto muy torpes para saber qué hacer ante el dolor y el sufrimiento, ¿no? Como si lo único que sirviera es resolverlo, ¿no? Como cuando le decimos al niño, no, no te pasó nada. No, ¿cómo no te pasó? Sí le pasó. Ahora, vamos a hacerle caso, ¿no? Entonces es lo mismo. Sí, el dolor es parte de la vida, pero lo podemos pasar mejor o peor. Acompañándose es mucho mejor. Ay, no te estamos escuchando. Se fue. Ah, ya, ahí está, perdón. Tenemos otra pregunta de Jimena Mendoza que dice, ¿cómo acompañar la muerte de pacientes en área COVID como personal de salud? Cuando sabemos que estarán solos, sin haberse despedido, además de facilitar una partida digna. ¿Cómo acompañar desde ese lugar de médico y dejar partir en tan adversas condiciones? Gracias por tu pregunta, porque es algo que se necesita muchísimo hoy. Que sepan que sí pueden hacer mucho los médicos como las enfermeras y los que están cerca de pacientes COVID, y es como ustedes están equipados y mucho más protegidos, pues hacer uso de la palabra y decir, tengo la certeza que estás acompañado por todos tus seres queridos. Permíteme, ¿no? Si tienen el tiempo y la disposición, y ya lo hemos hecho, lo que les comparto ahora, que el médico le dice, permíteme decirte, ¿tienes hijos? Sí. ¿Tienes nietos? Sí o no. Bueno, permíteme ser en mi voz un hijo o un nieto, dependiendo del familiar que haga referente el paciente que va a morir. Permíteme decirte lo que te quiere, lo que te agradezco, todo lo que me enseñaste y el tiempo compartido. No tenemos que hacer grandes historias, solo recordar la gratitud y el amor que los acompaña antes de partir. Sí podemos hacer mucho, los que pueden estar cerca, hablarles del amor, hablarles de la gratitud, hablarles de la fortaleza
y despedirlos honrando su existencia. Gracias. Yo añadiría hacer todo para que ningún paciente muera solo. No. Es que escuche unas palabras, que sienta que hay alguien con él, que es testigo de que se está cerrando su paso por esta vida. Deberás hacer un esfuerzo, es muy importante, tan importante como es curar, es hacer algo para que sea esa gran diferencia en cómo termina la vida, que nadie muera solo. Michelle Brown nos pregunta, ¿qué se puede hacer cuando no hay oportunidad de despedirse de un ser querido físicamente? Bueno, es lo que les comentaba hace rato, recordar que somos espíritu y que nos podemos conectar, ¿no? A través de nuestro espíritu. Y un ejercicio como muy sencillo es inhalar, es saber que estamos vivos. Exhalar, es una parte de nosotros muere. En esta exhalación, conectarnos con nuestro ser querido, ¿no? Como en esa conexión de vida, de este oxígeno que tomo, conectar esa vida a esa historia compartida y desde ese lugar hacer un columpio de ir y venir con nuestro ser querido, en inhalar y exhalar, agradeciendo, amando y repitiendo la palabra que surja de tu corazón. Muy a menudo nos queremos despedir solo con la mente y lo que nosotros conocemos como despedir, y es físicamente. Reconozcamos que el corazón tiene una fuerza superior a la mente y nos podemos conectar de corazón a corazón. Y una prueba es algo que nos sucede muy a menudo y todos lo hemos vivido en diferentes momentos de nuestra historia, y es que amaneces pensando en alguien y ese momento te habla, o te habla horas después y te dices, no sabes, pensaba en ti, y tú dices, claro, pensamos juntos. Bueno, eso mismo nos sucede. Escribir es muy bueno, podemos escribir, poner la foto de nuestro ser querido y escribir pensando que estás frente a él. Tengo la confianza en el amor que eso le llega al corazón y a su espíritu. Y hay quienes tienen la posibilidad de hacerles llegar esas notas de audio para que algunas personas del sistema médico que están haciendo esas grandes concesiones, que hablan de una gran calidad humana, para que escuche la voz y le pueda decir adiós, te amo, gracias. Palabras claves antes de partir. Te amo, te perdono, gracias. Shimenovic pregunta, que totalmente vinculado a esto que nos acabas de comentar, Elvira, ¿es recomendable hacer rituales de despedida con las niñas? Sí, sin duda. Es muy importante. Todos necesitamos tener cierres de nuestras relaciones. Así que en una ocasión me tocó con un niño que murió no en COVID, pero de ahí tomé la idea y la he replicado en este tiempo. Su papá murió y estaban separados los papás, así que los familiares del papá no permitieron que fuera el hijo, ni los hermanos del primer matrimonio, y él tenía que cerrar. Así que con una cajita, ¿no? Estábamos cercano al día de Muertos, entonces tenía como una cajita del Día de Muertos y le hablé que ese era, que imaginara que ahí estaba el cuerpo de su papá, que cómo lo despediría. Y ese chiquito, que fue un gran maestro de vida para mí, se puso frente a él y le dijo, perdono a mis hermanos por no permitirte despedir. Y hoy decimos, perdono al COVID por impedirme despedir, ¿no? Replicando las palabras de este gran sabio de 8 añitos. Y dijo, perdono a mis hermanos por no haberte podido despedir, pero te despido desde el lugar de mi corazón, recordándome todo lo que hiciste en mí, y seré un hombre que estarás orgulloso para cuando me tope con ellos les pueda dar la mano y decirle que los quiero. Para mí ese niño es un gran maestro de cómo uno puede cerrar y despedirse aún en la distancia. Y luego, bueno, él ya hizo en su casa un altar donde puso la foto de su papá, flores, y puso un buzón, que le llama el buzón del amor, y ahí le manda cartitas y le escribe lo que le faltó decir en vivo. Pero es importante hacer rituales, y cuando es en familia, pues se hace más extendido, ¿no? Todos agradecemos lo compartido. Una última pregunta. Michelle MG nos pregunta cómo identificar cuando una tristeza
se torna en un problema más grave que requiere atención especializada? Cuando después de un tiempo, que bueno, no se puede fijar estrictamente, pero impide que uno siga con la vida, ¿no? Cuando ha pasado un tiempo, el tiempo del dolor, el tiempo de pararse, porque la vida no es lo mismo con una persona importante que ya no está. Después de un tiempo, realmente toda su vida se ve impedida para que la pueda desarrollar. Entonces, quizá ahí es la señal de que tiene que pedir ayuda. ¿Cuánto tiempo? Pues a veces se dice que 1 año, 2 años, depende de la relación con esa persona. Pero si una persona que se quedó viva no puede ocuparse de su vida y aprovechar su vida, pues tendría que preguntarse que algo está pasando en donde no está respondiendo a la situación que le está tocando, que es haberse quedado esa persona. Entonces yo digo, ¿qué es eso? Cuando su vida se ve limitada por todos lados, en lo laboral, en las relaciones, en los intereses, y no hay nada que le dé sentido a su vida, yo creo que tendría que pedir ayuda. Les recomendamos a todas las... Perdón, Elvira. No, solo esto que dice Asunción, solo recomendaría cuando le pierdes el color a la vida, ¿no? Entonces sí es importante pedir ayuda. Okay. Solo. León Ernesto Alba Gómez nos hace otra pregunta. ¿Cómo identificar y manejar el duelo patológico? Es más o menos lo mismo también, ¿no? Cuando la persona simplemente se resiste a aceptar que la muerte de esa persona que quiere sucedió, ¿no? La sigue viendo, la sigue esperando, sigue organizando toda su vida en función de eso sin poder aceptar que la muerte sucedió y que la vida sigue. Digo, no enseguida, por eso digo, es muy importante que sí se dé el proceso de sanar ese dolor, ¿no? De procesarlo, de atravesarlo, ¿no? Y cuando eso no se puede, cuando todo sigue siendo puro dolor sin poderle poner un límite, sí, hay que pedir ayuda, porque además un duelo patológico lastima toda la vida y es causa de muchos trastornos mentales y de no poder aprovechar la vida que uno sigue teniendo. Y paradójicamente sumaría que ante la pérdida el que murió, donde te encuentras en ese lugar, lastimas a los que están vivos, ¿no? Los ocupas y los preocupas. Entonces sí, estar atento a pedir ayuda y moverte del lugar, ¿no? Reconocer el impacto. Una alarma es que viven el dolor como si fuera el mismo momento en que sucedió, pasados los años, ¿no? Pasado un tiempo razonable. Les recordamos a todas las personas que pueden entrar a la plataforma bordandomemorias.cdmx.gov.mx. En el apartado de documentos encontrarán este libro, Un adiós en armonía, que aquí con las autoras hemos descubierto que puede ser una gran guía y una gran herramienta para pasar estos procesos de duelo que estamos enfrentando en nuestros contextos de COVID. ¿Algo más que quieran agregar un poco para ir cerrando esta conversación? Pues yo, además de agradecer la oportunidad de poder hablar de esto y de poder contribuir con el libro, es felicitarlos porque están haciendo algo muy importante, ocupándose de este aspecto del dolor por las muertes en la pandemia, por las limitaciones con que se enfrenta antes y después de la muerte, las limitaciones que tenemos por la necesidad de cuidarnos, de no contagiarnos. Entonces, tiene mucho sentido el que se ocupen de dar respuestas y dar herramientas a eso. Así que yo, pues, felicitarlos y agradecer eso. Sí, yo también felicitar desde la elección del nombre. Bordando Memorias es un nombre que cuando lo pronuncia uno evoca al corazón un alivio. Y todos podemos poner una puntada en este caminar de esta vida que nos invita a ser comunidad. Así que muchísimas gracias por hacer del dolor un dolor compartido,
para sostenernos unos a otros como mexicanos. Y creo que las artesanías en México son impresionantes en los bordados y me fascinó el nombre porque siento que todos podemos ser una puntadita de este momento histórico para salir victoriosos y sabiéndonos escuchados, acompañados y amados. Muchísimas gracias por esta iniciativa tan cercana y profunda para la comunidad. Me encanta esta imagen que comparten. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos a dar estas puntadas para sanarnos, para trabajar la muerte. ¿Hay alguna manera de contactarlas o de contactar a alguna organización por si nos quedan más dudas? Yo dejaría mi correo, que es asun57@gmail.com. Okay, muchas gracias. ¿Asu con S? A-S-U-N, Asun Okay. con S, Asu. como Perfecto. Asunción la mitad. Perfecto, muchas gracias, Asunción. Elvira, ¿alguna manera de contactarte? elviracerón@gmail.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tan interesante charla. Recuerden, por favor, consultar este libro, Un adiós en armonía, una invitación para aceptar y abrazar la vida, que pueden encontrar ustedes completamente gratuito e íntegro en esta plataforma Bordando Memorias, que está generando la mayor cantidad de contenidos posible para poder acompañarnos en estos procesos de duelo. Muchísimas gracias. Estamos para servirles en esta plataforma. Muchísimas gracias, Elvira. Muchísimas gracias, Asunción. Igual. En verdad, ha sido una muy grata charla y espero que podamos encontrarnos pronto y abrazarnos más allá de lo que nos ofrecen estas plataformas digitales. Yo también. Muchísimas gracias. Y bueno, recuerden, pueden consultar esta plataforma. Tiene varias secciones que pueden ustedes volver a visitar si vuelven a ver el principio de este video. Y estamos aquí generando contenidos para ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.